gente que hacen investigaciones y somos mucho porque nos ponemos, es el Estado que nos manda ponernos juntos para hacer laboratorios más grandes. No sé si tiene sentido eso porque a veces no nos conocemos, pero... pertenezco a un equipo que va desde el chip, aquí, hacia el sistema, en un ambiente inteligente. Es decir, va a tocar hacia los sistemas industriales. Lo que yo presento hoy es a una extremidad del espectro de lo que hace mi equipo. A veces hacemos colaboraciones con ciencias sociales y cognitivas también, porque cuando estás en una extremidad tú puedes buscar a otra gente. Somos 38, así que dentro de un equipo somos casi un laboratorio. De hecho, era un laboratorio antes y con 3 direcciones de investigación. Ahora, la compañía que voy a presentar hoy se llama Sileps y está especializada en cosas que van con la intralogística. Es decir, hacen las soluciones de software, de los programas, de gestión de la logística en los sistemas y también hacen la integración de los sistemas que integra los automatismos, el almacenamiento y la robótica. Y yo tomé es el fondo de los slides que tienen ellos. Eso es un sistema de almacenamiento, vamos a ver unas fotos, un sistema robótica de paletización y unos conveyors, unos sistemas de transportación, que son las cosas que hacen más. Pues es una empresa que existe desde los 75 con el nombre Sidel, pues es la empresa Sidel que conocemos más y 2 o 3 empresas se pusieron juntos para hacer Sileps. Tiene un capital de 6 millones de euros y un turnover de 20 millones de euros. Los proyectos que hacen, ellos instalan las cadenas de producción, pues no las cadenas de producción, pero la parte logística de la empresa. Ellos hacen la instalación, hacen el software que gestiona todo eso y son proyectos que son muy, muy fuertes. No hacen muchos proyectos abajo de 3 millones de euros. Voy a mostrar un poquito el tipo de sistemas que tienen. Estos son los mercados dentro de cuales esta empresa trabaja. Las cosas que tienen que ver con sí, agronegocios más que agricultura. Será agronegocios. Un poquito lo que tienen aquí, yo creo que tienen mucho de agronegocios y en Lorient, el departamento de Morbihan y Bretagne tiene muchos agronegocios y ellos están especializados en hacer este tipo de sistemas y ven que las materias que están los materiales que usan son aceros inoxidables porque se pueden lavar y todo eso. Entonces tienen todo, saben hacer bien cadenas así que se lavan respectivamente con las normas también, porque hay normas de eso. Hacen de manufactura y algo que se desarrolla mucho de la logística, la extra y extra logística. Y por ejemplo los supermercados. En Francia se hace mucho, pues hay supermercados muy grandes y también lo que se hace ahora es el sistema de drive, es decir que tú haces tu compra por el internet y vas a buscar lo que has comprado y te lo preparan todo, pero para preparar los comandos hay que tener un sistema de logística muy, muy bueno y eso ellos hacen parte de eso. Hacen el software, el ERP y el MES, se llama Sidel Univers. Hacen el hardware,
lo que se llama transitics, sistemas de conveyors, sistemas de almacenamiento y sistemas de paletización. Hacen eso y después ponen la parte software que pone todo eso en marcha. Eso es son unos ejemplos de lo que hacen, que se ve que ici hay un sistema de transportación y después hay un sistema de paletización en este sistema. En este parece grande, hay un almacenamiento enorme, todo automatizado. Tienen sistemas que permiten de ir a enviar y buscar un producto pues tú le tienes el código de barra o un chip RFID y te dice, pues te lo va a buscar directamente en el almacenamiento. El servicio de investigación que tienen adentro de la empresa fue creado en 1983 y reconocido como un centro de investigación en empresas, porque en Francia tienen créditos de impuestos para las empresas que hacen investigación y que lo saben vender como investigación, que tienen vínculo también con la universidad. Tienes que mostrar que tienes unos doctorantes y cosas así. Desde 1984 y han tenido 4 doctorantes, 3 que voy a presentar en la ponencia y más de 100 job placement, que son las estancias. Tienen 5 hasta 10 estancias cada año. También toman estudiantes en alternancia, es decir, que estos estudiantes trabajan, por ejemplo, 2 o 3 semanas en la empresa, en cosas de mantenimiento, por ejemplo, en un servicio de mantenimiento, 2 o 3 semanas, y van a ir 2 o 3 semanas aquí es en el Instituto Técnico, que es más o menos como licenciatura aquí, para aprender la teoría. Entonces hacen la práctica en la empresa y vuelven y hacen la teoría. De misma manera, los doctorantes que han tenido tienen un contrato que llamamos contrato CIFRE, y contrato CIFRE es un doctorante que trabaja en la empresa y que pasa la mitad de su tiempo en el laboratorio de investigación. Es decir, que trabaja en los problemas precisos que tiene la empresa y va en el laboratorio, trabaja con su profesor para ver cómo resolver eso y va de nuevo. A veces pues no hay nada escrito sobre cuánto tiempo van en uno u otro, pero la mayoría del tiempo son 50%. Y desde la creación del laboratorio, que se llamaba Lester a este momento, en 1998 tienen un vínculo con nosotros. Pues sus edificios están a 5 kilómetros de la uni. Eso ayuda mucho. Y tenemos el proyecto SimSet que voy a presentar, que permite hacer 3 doctorados. La historia de la colaboración empezó pues en 98 y se concretizó la primera toma de relación. Se concretizó en un proyecto regional que era de hacer unos programas para diseñar sistemas distribuidos. Y después hicieron otro proyecto para diseñar un PLC, un nano PLC, un PLC que sería más cerca de la función. Y después se empezó el proyecto SimSet que voy a presentar con 3 tesis de Jean-Sébastien Mouchard, Jean-Louis Lalican y Romain Bévent. Y yo fui involucrado en esta tesis, y pues en esta tesis fue un compañero mío porque era doctorante al mismo tiempo que yo. Conocía un poquito lo que se hacía hasta este momento. Voy a entrar más en el duro de la colaboración, en lo que se hizo con ellos para mostrar lo que se puede hacer. Y lo que pasa aquí es que lo que se hizo
dentro de un tiempo de 18 años. Es decir, que se necesitó 18 años, pues 15 años vamos a decir, para lograr tener algo que sea un producto casi, vamos a decir, casi terminado, desde una idea. El trabajo fue sobre el diseño de los sistemas de transportación que hacen la CIDEL, que se acuerdan que tienen estos sistemas para desplazar una paleta de un lugar a otro. Sí, bandas de transporte. Y este sistema son sistemas que pueden ir muy complicados, como el que hay aquí o el que hay aquí. Hay que saber cuando se va a un lugar o otro, se tiene códigos de barras para identificar o RFID y hay después que hacer todo el software que va arriba de eso. Y la idea era de hacer el diseño de estos sistemas con un método de componentes. Es decir, tenemos un componente que eso es una cosa que es al mismo tiempo de industria y de mecatrónica, porque el componente que tenemos es un componente mecatrónico que tiene al mismo tiempo el sistema de banda y los cilindros y pues todo lo neumático que va con eso y el software que va para controlar, para ir más rápido en obteniendo el código del PLC que va a controlar la cosa. La idea es de hacer una modelación del sistema que permite al mismo tiempo generar un plan del sistema que se va a usar para la simulación y una parte que será el control del sistema. Y esta parte está generada, es decir, que no es un ingeniero que hace la modelación, pero el trabajo de código está totalmente, pues lo tratamos de ocultar lo más posible. Si aquí en una modelación de alto nivel estamos capaces de decirle cómo el sistema tiene que reaccionar, vamos a poder generar algo que es muy, muy difícil porque se pueden hacer errores que entrenan bugs y que son difíciles de traquear, de buscar. En la parte de control, entonces lo que se hace es generarlo y después una fase de validación con una simulación, y voy a explicar cuál es la particularidad de la simulación que hacemos, porque el producto se llama SimSet, es decir que por lo menos al inicio había mucho que ver con la simulación y la validación del sistema. Entonces, empecemos con el diseño con componentes. Un sistema son unos componentes que se ponen juntos. Cada componente es una parte que se puede reusar, es decir, que cuando yo voy a hacer un componente que es pues una banda y un cilindro para sacar el producto, yo hago mi componente y lo puedo usar de nuevo o lo puedo repetir 3 veces en el mismo sistema. La idea es así y pues una vez que yo he validado el componente, si lo uso en el mismo caso, normalmente me va a funcionar. Pues, tal vez tengo que verificar eso después con la simulación. Y tiene diferentes puntos de vista y operaciones que se hacen. Los puntos de vista son la parte operativa, que va a servir para la generación de la simulación, la parte de control, que va a servir para la generación del código de la aplicación entera, la parte de pues, constraints y la parte topológica. ¿Cómo? Restricciones, sí. Yo lo tuve que buscar para un curso de tiempo real que hice yo debería de conocer eso, que hice en español. Y la parte topológica. Componentes, voy a mostrar porque tengo muchas slides y no voy tan rápido. No voy a poder entrar totalmente dentro de los detalles, pero tenemos diferentes tipos de componentes. Lo que hay que ver es que hay componentes los que son muy abajo, aquí,
vamos a decir que son componentes que van a venir con su código fuente. Es un componente básico, lo más abajo es un sensor, es un cilindro, es la banda, son componentes de base. Y poniendo juntos estos componentes se hace un componente, pues una composición de componente que se llama EBC, Enriched Base Component, una asociación de componentes. Y después pues pero este no tiene sentido. Para darle un sentido hay que hacerlo efectivo. Es decir, después voy a mostrar un poquito cómo pasa después, pero ese componente es un cilindro con dos sensores y va a hacer, pues yo voy a hacer algo de este componente y el sistema. Las operaciones que están relacionadas al componente tienen que ver también con el nivel de granularidad en cual estamos. Si estamos en el base, en el segundo que era el efectivo o en el más rico y en el efectivo. Entonces, cuando yo tengo un componente de base, un cilindro, por ejemplo, le puedo dar una operación de salir o de entrar. Si le adjunto unos sensores, yo le puedo decir de ir a la posición del fin, ir al final, o ir o entrar, o si tengo un transfer, por ejemplo, pues eso es más, tiene un nivel de, vamos a decir, yo estoy también buscando en francés, eso es difícil. ¿Cómo? No, porque yo no lo voy a encontrar así. Tiene un nivel de semántica más alto. Es lo que estaba diciendo antes. Cuando solo tienes un equipo, si solo tienes un cilindro, por ejemplo, pues tú tienes dos operaciones, sacar el tubo o entrarlo. Si tú le pones dos sensores, tú le puedes decir eyectar o entrar, y si tienes algo más grande, tú dices, pues se puede ir de la parte A del sistema a la parte B, y tú le adjuntas una información semántica que te permite darle senso a lo que tú haces. Es más o menos lo que se hace aquí. Y se usa un lenguaje específico al dominio que se hizo específicamente para este tipo de componentes, porque si uno quiere producir un código fuente del PLC, para ser lo más preciso posible en la descripción sin tener algo demasiado grande, hay que ser muy específico en el tipo de sistemas que vas a hacer. Aquí solo se puede usar este método y este lenguaje que se hizo, este idioma de programación, solo se puede usar para este tipo de transítica de productos de un punto a otro. No se podría usar para otro. Tendríamos que hacer una modificación, por ejemplo, si hay que traslatar fluros vamos a trasladar eso a fluros de fluidos, por ejemplo. Sería diferente, podríamos encontrar cosas que se parecen, pero hay que adaptar la metodología al tipo de sistema que estamos usando. Para hacer un sistema se hace de abajo hacia arriba, pues hay también otro que va de arriba hacia abajo, pero la parte que es la concepción de la parte vamos a decir, bajo nivel de control, se hace con una metodología de bajo hacia arriba. Entonces hay los componentes
elementares que se van a juntar uno a otro para hacer componentes efectivos y que van poniéndolos juntos a hacer un componente sistema. Se le adjuntan áreas características, pues eso es, no voy a entrar mucho en eso, pero aquí lo que hay que ver es que a un momento tenemos que darle semántica al modelo para que tenga sentido. Si no, no tiene sentido si tú no le das semántica. Entonces se adjuntan operaciones contextuales, por ejemplo, aquí es un transfero del punto 1 al punto 5. Se puede también hacer una operación de almacenamiento en un lugar particular. De transferencia, había una transferencia por aquí y aquí tenemos también una operación de transferencia por aquí. Lo que va a pasar en la ejecución es que vamos a tener también un modelo de más alto nivel que va a decir este producto, y eso va a tener que ver con el sistema ejecutivo de la manufactura, el MES, Manufacturing Execution System, que va a decir este producto tiene que ir por aquí o tiene que seguir en la banda. Entonces aquí tenemos dos operaciones que vamos a decir, en conflicto. Aquí no sé, el objeto se va a ir ahí o va a ir en la zona de trabajo que hay aquí. Se puede también almacenar aquí porque si no, no podría. Y siguiendo así, se puede pues, poner una significación a todos los lugares, y eso le decimos, pues hay la vista topológica que dice los números que hay aquí de las zonas, y después las restricciones que vienen después de eso. Entonces después hay los movimientos que se pueden hacer según las cosas que van a poner en las restricciones. No entro en la cosa, pero se ve que son dos restricciones, que una que es el inverso de la otra, y que le da el intento aquí era de darle un sentido al hecho de ir por un lado o por otro lado en el sistema. La generación del código fuente va de la modelación que acabo de presentar muy rápido, porque podríamos entrar en todo lo que se hace adentro de eso. Adjuntar unas informaciones que son las informaciones que acabo de poner, es decir, podemos poner juntos unos componentes, pero si no le damos una semántica de ejecución al sistema, no se va a ejecutar. Es decir, que para obtener un código fuente automáticamente hay que decir cómo el sistema va a funcionar. Lo que queremos es hacer eso de un nivel lo más alto posible para que sea posible conocer lo que quería el diseñador. Y después la generación de los programas, que aquí hemos hecho una experiencia. Normalmente vamos a un entorno de programación que se llama Straton, que es un entorno de la norma IEC 61, pues no tengo la posibilidad de... Pues la norma IEC del entorno de programación de los PLC. Y es que hay que pensar en la manera de decirlo en inglés o en francés, y pasan, pues no. Y se puede ir también a los programas de Schneider Electric, se podría ir en Siemens. Lo interesante aquí es que se puede capitalizar con la modelización, se puede capitalizar lo que quería el diseñador, y si yo quiero cambiar de entorno de programación, yo paso de un Siemens a no sé, a uno de Allen Bradley o no sé qué. Y si tengo la parte de generación de código aquí, si la modifico, yo puedo generar el código para este entorno de programación. Porque sabemos que los principios de programación son muy parecidos, pero tienen diferencias
impide la posibilidad de pasar un código de un PLC a otro. Pues hay cosas que se hacen primero y después. No voy a entrar mucho en estas cosas, pero lo que hay que ver es que en la generación se va de abajo hacia arriba, es decir, que se ponen los códigos de cada componente de base que tiene su código, es decir, que a un momento un diseñador ha dicho cómo funciona un cilindro, ha dicho cómo funciona un sensor y cómo se usa, y se pone el código de coordinación entre estos diferentes bloques que hace la parte comunicación y que permite la cosa de funcionar. Entonces, lo que se genera más que todo es un código de coordinación, no es el código de base. Es cómo las cosas van a funcionar juntos para hacer lo que se tiene que hacer. Y es por eso que se necesita adjuntar una semántica. Eso yo creo que va más lejos del hecho de hacer un entorno de programación. Es, más que todo es estábamos hablando de ingeniería a la primera potencia y yo creo que eso tiene que ver también cómo capturar la información que es necesaria para ser capaz de hacer la reingeniería del sistema después. La modelación, ¿cuál va a ser el lenguaje que voy a usar para modelar? Eso no es solo de una parte técnica que es de generar el programa, porque tal vez yo puedo contratar a un técnico que sabe programar muy bien los PLC y que me va a producir un código y quizás lo voy a hacer, voy a contratar ese en China y no me va a costar nada. No sé si los chinos saben hacer eso muy bien. Yo creo que en Brasil no, son mejores para eso, quizás también ustedes en México. El tema es que en Francia no cuestan mucho los que programan eso. Y pues se generan los códigos para diferentes tipos de entornos, eso lo he dicho. Eso es la generación del sistema de bajo nivel. Lo que se hace después es la simulación. El entorno global era al inicio un entorno de simulación. Y la simulación de los sistemas puede ser con eventos discretos o con sistemas de flujos cuando uno quiere optimizar el funcionamiento del sistema. Pero aquí lo que queremos es la validación del sistema, de la programación de los PLC y necesitamos una parte física y también poder poner el hardware en el bucle, in the loop, hacer un hardware in the loop. Entonces lo que hicimos es pues desde el entorno que vieron antes, se hace una simulación del modelo generado por los componentes, es decir, que es el mismo modelo de fuente que va a servir para darle la modelación física. Se hace la modelación de la parte física con un modelo, con un sistema física real, pues que te simula realmente el funcionamiento mecánico del sistema. Puede usar diferentes PLC porque al inicio queríamos hacer algo que sea distribuido y que respecta el siglo del PLC. Eso es muy importante. Si tienes que bajar la velocidad de la simulación, tienes también que bajar la velocidad del PLC y tienes que tener los relores que se van acorde, porque tenemos que tener las cosas que funcionan al siglo muy bien en acorde con los siglos. Y por ejemplo, el problema de los temporizadores, en este caso no es tan fácil de arreglar. Hay que parar. Esos fueron los primeros, el primer entorno. Y van a ver que pues, vieron un poquito lo que es ahora. Van a ver que pues, había un entorno de diseño aquí. Y aquí pues, el entorno de simulación que era en 2D con unas reglas un poquito rígidas. Lo siento. Voy a ponerle el video, pero me parece que aquí pues no es tan
ven a los sistemas que se... Pero el PLC está en el bucle, es decir, que todo está bien sincronizado entre el PLC y la simulación. Fueron los primeros trabajos, eso hacia los 2000, algo como los 2012, 2013, yo creo que a este momento pasaron a un sistema de, y voy a pasar directamente con eso, a un sistema de, con el, vamos a decir, más virtual en 3D, con una simulación de del choque entre los elementos que esté lo más real posible. Y aquí se ve que se hace, pues los amarillos van por el último, los rojos van para el primero y los verdes van a hacer todo el sistema. Ah, no, los rojos van por allá atrás. Entonces, en este caso, eso usó totalmente el método para hacerse. Es decir, que fue hecho directamente con un código muy de alto nivel. No sé cuánto tiempo me queda. Ah, muy bien. Yo creía que era un poco... Es que como yo puse mi reloj allá. Pues eso es la segunda. Lo que hicimos más recientemente, porque este resultado fue el resultado del compañero que hizo la tesis conmigo, que se terminó en los 2007. Entonces, desde los 2007 tuvimos otra tesis que se abrió para nosotros y yo seguí esta tesis. Le puedo hablar un poquito de eso. Es el control de alto nivel y la reconfiguración del sistema en caso de problema. Lo que adjuntemos al flow que teníamos antes, pues primero adjuntemos el sistema, el entorno de LMS, Manufacturing Execution System, sistema de ejecutiva de manufactura, algo así. Y le adjuntamos una parte de generación que desde la misma modelación, pues adjuntando la información sobre qué es un producto y cómo se hace, nos va a configurar el MS para que pueda controlar el PLC para darle los órdenes de fabricación. Y después, pues, cómo hacemos con distintos niveles de intervención para reconfigurar el sistema cuando hay un cambio en la demanda o una parte del sistema que no funciona. Hay que adjuntar al modelo que teníamos antes una descripción del producto, una secuencia que puede ser, pues yo tengo que hacer la función 3, la función 1, la función 4, por ejemplo, y sabiendo que en cada espacio de trabajo yo puedo hacer, por ejemplo, aquí F1, F2, F3 y aquí F3 y F4. Yo adjunto eso al modelo global para que es otra información semántica que es necesaria para hacer la generación. Es decir, que si no le das la información, él no va a ser capaz de inventarla para ti. Se puede, pues, cuando hay una generación automática, se tiene que darle la información para hacer el trabajo. Cuando uno contrata a un ingeniero para hacerle el software del PLC, hay que darle las instrucciones en lo que uno quiere hacer realmente. Pues para los programas es igual y pues es peor porque los programas no piensan, no interpretan. Pues a veces es mejor porque si lo interpretan de mala manera los programadores es un fallo, pero pues vamos a usar la vista topológica que vimos antes. Aquí yo tengo una vista de un sistema un poquito más grande con dos áreas de trabajos y la posibilidad de quedarme. Ven que hay aquí y aquí la posibilidad o de seguir
en la banda o de entrar en el puesto. Y desde este modelo topológico yo puedo sacar un otro modelo. Lo que pasa es que usamos unas técnicas que permiten de pasar fácilmente de un modelo a otro, capturando la semántica del modelo y diciendo, pues, esta información que está escrita en el modelo topológico, en este modelo que va a ser un modelo de cómputo, aquí es para hacer un distra, para tener el camino más corto, yo voy a recuperar la información de cómo están conectados los nodos de aquí para construir un modelo para para resolver un problema que es un problema teórico. Es usar un distra aquí para tener el camino más cerca. Por ejemplo, yo quiero hacer la función F1 y estoy por aquí. Voy a ir por aquí. Si quiero hacer la función 4, yo puedo ir por aquí o por aquí, pero el más corto será de ir por aquí. Usamos el más corto, no es siempre lo mejor, hay otras formas que se pueden hacer, pero lo que queríamos mostrar es cómo capturamos la información en el modelo, en la modelación, y cómo se le adjuntan informaciones semánticas, y cómo después se genera algo, y lo que queremos mostrar también es que al final funciona y se puede demostrar en el simulador o el sistema real. Pues tenemos pruebas que el simulador funciona funciona bien en realidad, y para la investigación el chico lo hizo principalmente en el simulador. Él hizo unas pruebas en sistemas reales, pero en el simulador podía modelar y hacer sistemas mucho más grandes, que el interés del simulador. Y después con se obtiene, pues, lo siento por no salió bien, se obtiene una matriz de routing table, pues se le da una información al PLC para que sepa cuando ve un tipo de producto por dónde ir. Es la manera que tuvimos que usamos. Eso es un sistema muy usado, por ejemplo en las redes. En el TCP/IP, en un router, te dice si tú tienes que ir por un camino o por otro, pues usamos la misma cosa. Lo que nos interesó aquí es que usando este tipo de modelación del control, se le puede solo cambiar la ruta de destino, se le cambia la ruta de destino y automáticamente, en vez de pasar por aquí, porque no sé, quizás aquí hay un problema, en vez de pasar por aquí, va a ir por aquí a hacer la función 4, automáticamente. Se le quita la línea en la otra y directamente va a pasar al otro. Le da una potencia de reconfiguración, vamos a decir, lineal. Y es lo que tenemos después. La reconfiguración se puede hacer al nivel del programa dentro del PLC, se le puede dar distintas maneras de controlar. Aquí, por ejemplo, tenemos versiones diferentes del programa, una nominal, una degradada. Pues si es la nominal, se detecta que salió con el sensor y se entra, pero si el sensor falla, lo que pasa mucho, pues se va a usar una temporización hasta que un técnico de mantenimiento venga en el sistema. Si se detecta, pues se usa y entra automáticamente. Eso se hace directamente en el PLC, pues, dando que hay un sistema que te permite de saber que hay un problema en... Esos son otros problemas que los que tratamos de hacer. Se puede cambiar cosas al nivel del MES. Yo cambio los órdenes de fabricación porque yo quiero hacer las cosas en un orden diferente. Y se puede también cambiar al nivel de la modelación. Yo quito una parte del sistema porque no funciona. Yo puedo generar un nuevo o una tabla de ruta. O si el problema es más grande, yo puedo también hacer una modificación en mi planta
y generar el código fuente de la cuenta entera sin tener que, pues para hacer la reingeniería es una manera muy interesante, sí, porque tú tienes la retroingeniería. Si tú has capturado la manera de hacer la planta en un modelo de alto nivel, o si tú quieres hacer la reingeniería de un sistema, tú capturas el sistema actual en un modelo de alto nivel y vas a desarrollarlo de nuevo para tener un programa que te hace Voy a presentarle los resultados de estudiantes. Lo voy a hacer voy a tomar un video directamente porque era muy pesada y la voy a poner aquí. Yo no la quería poner adentro de la... Es un video que dura más o menos 6 minutos. Es el video que había hecho el doctorante porque eso pues no era la parte teórica, pero había que mostrar que teníamos un programa que funciona. Es el último que pasó en este tema y pues aquí le da todo el seguimiento, todas las etapas que vimos, muestra cómo en un entorno de modelación él lo hace. Es un entorno de modelación basado en Eclipse. Vieron que los primeros entornos que teníamos estaban basados en componentes que estaban ligadas uno a otro. Y aquí es un árbol, usamos un árbol. Y eso pues es que al final la primera manera de hacer nos resultaba muy difícil de controlar los links que había entre un componente y otro, y un árbol se hacía mucho más fácil de controlar la modelación. Entonces hizo pues aquí se va a ver la generación, el código se está haciendo abajo y va a poner el resultado, el XML resultado que en el entorno de programación, pues eso fue generado automáticamente. Son los programas y ves que hay muchos programas para tratar de funcionar. Y aquí es el MS, pues un MS que se llama Kukadu. Pues es uno muy básico, una licencia gratuita. Y va a mostrar aquí cómo se hace el link, pues él compila y envía el proyecto en el sistema. Este PLC es un soft PLC, se puede poner en un PLC real o se puede poner en un PLC virtual en la PC. Eso está bien porque así puedes probar en la PLC virtual y después poder probar con la PLC virtual, pero también con la parte física que tú simulas. Aquí pues son los órdenes, yo va a poner un orden de fabricación en el sistema y va a ver cómo el sistema va a hacer, pues tiene que hacer 1, 3, 2 y 4, pues va a 1, 3, y van a ver que la modelación física está, no voy a decir que es bastante buena, pero ven que gira el cosa y porque realmente hay un vínculo con la física del sistema. Ahora él pone una cosa que no funciona, el simulador nos permite decir pues este cilindro no funciona y con eso él va a ponerlo, pues. Está haciendo diciendo que esta parte ahora no funciona y va a decir eso no va a funcionar después de tal tiempo. Puede hacer una simulación y se va a dejar de funcionar después de un momento, y eso para mostrar que el código va a cambiar, es decir, va a tomar otro código para controlar el sistema. Es decir, va a pasar del modo normal al modo, va a ver que se queda demasiado tiempo salido el cilindro y va a cambiar de modo de funcionamiento.
aquí pues el operador quiere adjuntar una función a un nivel porque se ve que pues sería mejor hacer la función 1 también en este lugar y se va a cambiar. Aquí se cambia, yo creo que se cambia al nivel de la modelación, se genera un nuevo programación del MS y se aplica directamente. Entonces él adjunta cosas, pues aquí yo no puedo ir decirle exactamente todo lo que pasa, pero solo porque él va muy rápido en el video, pero se envía y aquí hace las funciones de manera diferente. Si la una se hace allá porque prefería no hacerla en la primera. Entonces y hace FR2 ahí. Pues se ven que las trayectorias no son muy optimizadas, ¿no? Él solo fue en el funcionamiento de pasar de un modo normal a un modo degradado y todo eso. Y se puede adjuntar una nueva secuencia pues se hace directamente en el MS. Yo adjunto una nueva secuencia, un nuevo producto, le doy pues tiene que hacer tal función, 2, 3, 1, por ejemplo aquí, y se va a hacer en línea directamente. No sé cuánto tiempo él pasó a hacer su video. Es lástima porque está en francés. Si yo lo tengo que presentar en inglés, pero se entiende. Pues aquí él está mostrando que hay 3 tipos de productos que pasan en el sistema y que está capaz de hacer funcionar los 3 al mismo tiempo. Ya. Los beneficios para la empresa se pusieron a usar estos programas y lo que usan nada más es el simulador, hay que saber eso, usan nada más el simulador, se continúan a hacer su propia comanda, pero se pusieron a hacer eso más o menos en los 2004, a empezar a usarlo, y no lo usaron para el diseño, sino que cuando tenían un problema, se pusieron a modelar el sistema, reproducir el problema en la simulación, corregir y aplicar en el sistema. El beneficio es muy grande, porque como ustedes saben, si yo me pongo en la línea de producción y que trato de buscar el bug en la línea de producción no está trabajando y no se produce nada. Entonces lo que se hace es que se reproduce el bug, se lo reproduce fuera de la línea de producción en un entorno de simulación. Y cuando está capaz de reproducir el bug, significa que normalmente, pues, si tú le encuentras una solución en programación, tú lo aplicas después y miras si funciona en el real. Pero todo el tiempo de arreglar las cosas, tú las haces virtualmente y después tú pones las cosas en marcha normal. Y eso lo aplicaron notamente con una empresa de Italia que tenía un problema y a distancia pudieron reproducir el problema con la simulación, arreglar el problema, enviar el nuevo código y eso funcionó sin enviar ni un técnico Ok, muy bien, pues voy a terminar ahora. Este proyecto, no voy a decir que está cerrado, pero al momento no hay, pues el tipo que estaba a la cabeza del servicio de investigación cambió, pues él se jubiló y pues están tratando de arreglar otros problemas ahora. La paletización heterónea, yo estaba hablando de los problemas de logística de los supermercados y eso es una paleta de supermercado. La que uno ve que pues en el supermercado reciben eso
y lo ponen en los rayones directamente. Saben que hay tantos de tal producto, tantos de tal producto, tantos de tal producto. Pero hay que hacer esta paleta de manera automática. Y no es fácil. No es fácil, créanme. Que los paquetes no tienen la misma dimensión y todo eso. Es un problema no sé si de buscadera operacional. Tengo unos colegas que trabajan en eso y que están, pues sabemos hacerlo de manera teórica, pero después para aplicarlo en el terreno hay otras cosas también, hay cosas que tienen que ver con la manera de poner sobre un paquete de botellas no se puede poner cualquier cosa, a veces hay que ponerlo de otro sentido. Pues es un problema que puede servir en investigación durante mucho tiempo. Y también pues lo que yo voy a hacer es la securización de los redes de terreno y de los redes en general en la empresa, porque ahora es algo que pues se puso en luz hace poco tiempo con los problemas con Stuxnet. No sé si ustedes entendieron de eso, pero para conectarse en la red de una empresa y controlar el funcionamiento de toda la planta, no voy a decir que es muy fácil, pero es fácil. Es fácil de enviar un comando Modbus en la red y de decir algo. Si tienes un poquito de conocimiento puedes hacer daños grandes. Y si tú tienes más conocimiento, pues aún más grande. Y en Francia ahora hay mucha gente que trabaja sobre eso, y en la UBS, en la uni donde estoy, pusieron eso mucho adelante porque tenemos una carrera de eso, de securización, y a veces es menos de hacer la securización de las redes y de los programas que la gestión de la crisis cuando hay un problema. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la gestión de la crisis. No tanto de la parte técnica, pero sino de cómo se hace cuando hay un problema para resolverlo y para pues tratar de isolar el problema, de ver cómo se resuelve, cómo hacer que no se reproduce de nuevo este problema, y cómo hacer pues no dejar de producir también, porque a veces lo que quieren la gente solo es impedirte de producir, y así tú te pierdes mucho dinero. Pues todo para hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Delamot por su presentación. No sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes hacerle al doctor. Disculpe, doctor, buenas tardes. Solamente para saber el nombre del programa donde hizo la simulación, ¿cómo se llamaba el programa? El entorno de programación que usamos para la programación de los PLC se llama Straton. ¿Y cómo se escribe? Es STR, pero pues Straton es el entorno de programación de PLC, ¿no? No es el sistema en global se llama SimSed, es propiedad de la uni y de la empresa. Lo querían vender, pero es un problema de vender en software. Y también es algo que usan más en su proyecto, que para venderlo no era tan interesante para la empresa. Pues eso pertenece a la empresa más que todo. Lo hemos usado un poquito para enseñar, pero son trabajos pero el entorno de programación que ven a Barro con unos SFC se llama Straton. Es un entorno de programación que tiene la particularidad de ser muy flexible y de poder adaptarse a diferentes sistemas. Straton se llama. El programa global se llama SimSed, pero no está disponible todavía. Y hace mucho tiempo que queremos venderlo realmente, y también la empresa.
Pues bien, vamos entonces a hacer entrega de la constancia correspondiente. Dice Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia a Florent Frisson de Lamont por su valiosa participación como ponente en el tercer seminario de mejora y actualización en la industria con la conferencia Design, Co-Simulation and Reconfiguration of Industrial Conveyance Systems, efectuada el 18 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2015. Atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, junio de 2015, firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de centro. Muchas gracias, doctor de Lamont. Muchas gracias, doctor. También un recuerdo del centro universitario y unos libros.